la metodología. El propósito es promover el trabajo en red colaborativo y modelos de gestión o sistemas de articulación también colaborativos. Lo que hacemos es promover el trabajo en red colaborativo, modelos de gestión colaborativo, etcétera, de personas, ¿vale? No estructuras ni procesos. Obviamente eso es algo, un añadido. Ese es nuestro propósito. Entonces, esto tiene mucho que ver con el trabajo actual que se está llevando a cabo desde muchos ayuntamientos, instituciones públicas, del trabajo colaborativo, ¿no? Con la ciudadanía. Sí. Mira, yo creo que cuando empezamos TGR hace 8 años, ya van a ser 8 años, efectivamente estos temas eran como un poco tabú, trabajar en red, colaborar, etc. Hoy día ya dejan de ser tabú, ya por lo menos ya la gente se atreve a decir, bueno, ustedes son utópicos, pero ya cada vez menos una utopía, ¿vale? Yo tengo por ahí un sistema de estos que tiene Google de alarma cada vez que alguien habla de trabajo en red o de cultura colaborativa, etc. Y te sobre todo de ayuntamientos o de organizaciones del tercer sector, etcétera, algunas empresas, llevan la palabra trabajo en red, la red de tanto, la red de agricultores, la red de sanidad, la red de estudiantes, la red. Entonces, no solamente aquí en la península, en España o en las Islas Canarias, que a veces también hay información, sino en Latinoamérica, Europa, es decir, el concepto de trabajo en red, concepto de colaboración, son conceptos que ya dejan de ser una utopía y ya se integran más en el vocabulario o en las acciones. Ahora, la pregunta es, ¿estamos trabajando bien en red? ¿Estamos colaborando como se debe colaborar? ¿Tenemos y estamos promoviendo una cultura colaborativa? Y ahí es donde muchas veces apoyamos desde TGRedes u otras organizaciones como TGRedes, que a veces también hay gente que combina metodología, hay gente que tiene su propia metodología, y vemos un montón de gente, personas, organizaciones que estamos promoviendo un cambio en cómo se hacen las cosas, en ese para qué. Por aterrizar un poco la idea, ¿puedes poner algún ejemplo de alguna organización con la que estés trabajando y cómo lo están haciendo además? Sí, yo te contaba por ahí ejemplos, tú me preguntabas por ejemplo en ayuntamientos, Ujú. y yo te contaba 2 o 3 ejemplos que me parecen interesantes. Alguna vez hemos hecho o estamos haciendo cosas de actuación directa, porque nos contratan y hacemos una actuación directa, y en otros estamos sumando fuerza a otros colectivos. La primera que a mí me parece interesante como red que está trabajando estos temas de innovación cívica, innovación ciudadana, participativa, es una red que se llama The Civitwise se Ujú. escribe. De hecho, te contaba que tiene un pequeño capítulo de personas y equipo que está, o nodo que está en Canarias, en Gran Canaria. Y esto es una red que empezó ya hace 2 años fuertemente, sobre todo el último año, donde se piensa esto y se está trabajando en torno a innovación ciudadana y participativa. Y, por ejemplo, el próximo encuentro presencial, porque hay mucha actividad virtual, hay encuentros presenciales puntuales, pero el gran encuentro presencial se va a hacer en el Ayuntamiento Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ¿vale? De hecho, nosotros como TGR previamente, hace un par de años, hicimos un trabajo con el área de cultura, con una casa de la cultura que se llama... Eh, ahora se me va el nombre, ya te la digo. Torre Barrina, perdona, Torre Barrina, Ujú. donde trabajamos con jóvenes que están en el mundo de la cultura y estuvimos promoviendo el trabajo en red. Pero ahora lo que se va a hacer es mucho más amplio, mucho más grande, porque va a ser un encuentro de la gente a nivel mundial de Civitwise, que viene de distintas partes, viene de Canarias, viene de la península, viene de algún lugar de Europa, y obviamente, como ha pasado en otros, de Latinoamérica en general. Y un encuentro donde se piensa y de cómo se trabaja en red, cómo se desarrollan los proyectos en el territorio, cómo se conectan las personas con el territorio. Como TGR estamos aportando en algunos proyectos específicos dentro del gran proyecto Civitwise, en un tema, por ejemplo, de cómo conectar con el territorio junto con otras personas, de pensar en dinámicas, herramientas, metodología. ¿Vale? Ahí hacemos nuestro pequeño aporte como TGR. Y eso me parece un proyecto muy interesante a mirar, ¿vale? Hoy día están en Valencia, el encuentro anterior se hizo en Valencia, se pensó promover una factoría cívica, que también el proyecto está sonando para hacerlo en Canarias.
Y también el anterior se hizo en París, hace Mm. más de un año, el primer local, O sea, que lo ¿vale? que hace un poco Encuentro presencial. lo que hace un poco Tejer Redes es como su propio nombre indica, ¿no? Conectar, ¿no? Digamos, en encuentros, en talleres, personas, digamos, que están trabajando, me hablabas del tema de cultura, por ejemplo, ¿no? Y conectar proyectos y conectar personas, es un poco por ahí. Sí, lo de Seedways es bastante especial porque la idea es que se juntan, hay mayoritariamente gente del mundo del diseño, arquitectura, después geógrafos, sociólogos, ingenieros y hay un montón de otra gente de otras áreas, muchos a veces de GR y otra gente que viene a aprender y aportar desde que quiere desarrollar proyectos, que tiene ganas de desarrollar. De hecho, Seedways nace alrededor de un curso que se llama Diseño Cívico, que lo empieza a promover Domenico Vicena, que fue como uno de los impulsores clave de toda esta red. Y lo que se hace en estos locales es que llega la gente y empezamos a conversar en relación al territorio. Y por ejemplo, lo que hemos observado, lo que hacemos desde el punto de vista de herramienta, observar el territorio desde nosotros, desde las personas que nos rodean, pero también del territorio como conjunto, desde tres observadores, ¿vale? ¿Vale? Y eso es interesante porque no se va con una agenda cerrada, se va con una agenda un poco para adaptarse los contenidos a lo que haga el territorio. Es una manera de trabajar. Por otro lado, te contaba ya cosas más direccionadas. Estamos haciendo un trabajo desde el año pasado con el ayuntamiento, con un área en Medellín, ¿vale? Área de gobierno, justamente para promover redes de emprendedores verdes, es decir, emprendedores que tienen proyectos que están dentro del mundo verde, más ecológico, etcétera. Entonces, justamente ahí hemos estado haciendo un trabajo un poquito mucho más al detalle, menos de red, más de comunidad, ¿vale? De generar una comunidad en red que se apoyen emprendedores, que identifiquen proyectos, que trabajen juntos, que haya una labor desde el apoyo público, desde la iniciativa privada, ojalá también desde la universidad, etcétera. Sin ser clases terminadas, sino fomentando y apoyando que esas redes funcionen, ¿vale? Ahí hemos estado apoyando la formación de articuladores que tejan y ayudan a articular todo este proceso entre personas y organizaciones. Tanto personas que participan como emprendedores que directamente están haciendo cosas, ¿vale? Esos son dos ejemplos como bastante diferentes, Sí, sí, sí. en dos lugares totalmente diferentes, uno más a escala mundial, etc. Por ejemplo, ahora también se va a hacer un encuentro en una ciudad en Chile que se llama Valparaíso. Esto es muy inicial, se va a hacer en el mes de noviembre. Se llama Place Marking o algo así. Pues te puedo pasar la página, que es justamente juntar en torno con un enfoque más de arquitectura en la ciudad del Paraíso, y se van a hacer como dos actividades clave. Una, hacer un llamado de un call paper, es decir, gente que ha estado escribiendo, pensando, etcétera, sobre estos temas de participación ciudadana e intervención ciudadana, y otro, 5 acciones específicas que se van a hacer en distintos lugares de la ciudad, y que la idea es que también se presenten, hay una etapa de postulación, se presenten iniciativas, y obviamente ahí también estamos, como te digo, colaborando desde TGR en ayudar un poco, nos están pidiendo ayuda obviamente en la parte de colaborar en los llamados de los papers, en las acciones, etcétera. Y así hacemos en TGR. A veces instalamos la metodología directamente, otras la mixturamos, pero lo que estamos haciendo es promover procesos de colaboración, de trabajo en red, como te decía, modelos de gestión, ¿vale? Bueno, y hacemos todo un otro trabajo con empresas, con tercer sector de organizaciones, etcétera. Muy interesante. Y en todo esto que ustedes hacen y la experiencia que tienen, ¿cuáles dirías que es dónde están las mayores dificultades? Es decir, o retos, por llamarlo de alguna manera. ¿Está en conectar proyectos? ¿Está en sacarlos adelante? ¿En que tengan una continuidad después? ¿Dónde te encuentras todo esto que tiene que ver al final un poco con el fortalecimiento, ¿no?, de la sociedad civil? Y... Sí, yo te diría, mira, recién tuvimos una charla, todos los meses hacemos una charla en el contexto de la escuela TGR, a lo mejor te cuento un poco más de eso, y tuvimos una persona hablando de una experiencia que era desconfigurando, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero desconfigurando la educación tradicional, ¿vale? Para emerger a paradigmas más que tengan que ver con un acento más colaborativo en el sector educacional. Y tiene que ver, en particular, tuve invitado a una persona en que nos ha invitado como TGR y estamos participando en un proyecto muy bonito en Argentina,
que es trabajar directamente con docentes para darles herramientas concretas de colaboración o de trabajo, de escucha, etcétera, para que la puedan llevar al aula con los alumnos. Que más importante que los proyectos, que las metas, que los indicadores, etcétera, son las personas. Entonces, muchas veces las personas venimos de una cultura más individualista, más esto es nuestro, más esto, etcétera. No se trata que ser colaborativo es voy a regalar todo y voy a... No, pero se trata de cambiar la lógica de cómo nos conectamos. Y muchas veces nosotros cuando nos vamos a conectar o vamos a trabajar con otras personas ya colocamos ciertas barreras, colocamos ciertos, como te dirías, ciertos muros, ¿vale? Que hacen que no nos conectemos realmente con las personas y trabajemos de verdad. Y lo primero que hay que hacer en todos estos procesos es justamente quitarnos los disfraces, quitarnos las caretas, desnudarnos en términos de sentirnos de igual a igual y poder construir propósitos juntos. ¿Vale? Y yo te diría que esas dos cosas son fundamentales, es decir, las relaciones de las personas, ¿vale? Cómo abrir esas relaciones y hacer que fluyan, y segundo, que esas personas empiecen a construir una historia junta, un propósito conjunto que les ayude a moverse, como cantar la misma canción. Y en la medida que tenemos esas relaciones fuertes y cantemos la misma canción, ¿vale? O nos conectemos y cantemos la misma canción, cualquier proyecto va a fluir en patines. Eso te lo aseguro, y eso nos dice la experiencia. Es unir en un objetivo común, digamos. Sí, y yo te diría que antes de empezar a ejecutar o diseñar un proyecto, asegurémonos que las personas se conecten, se escuchen, etcétera, y tengan un propósito común. El propósito no solamente lo que hacemos, sino también qué metas vamos a tener, para dónde queremos ir, cuál es el rumbo. Pero después de eso ya pensemos en los proyectos concretos.